mentiras. Resulta que cuando todos entramos a estos estudios gnósticos, como lo comentábamos ya en otras pláticas, lo que queremos es pues que muera el ego. Y el ego vemos que tarda tiempo y no muere o no termina de morir. Y hemos llegado a la conclusión de que evidentemente para que el ego muera, pues debe haber una profunda comprensión en los 49 niveles del subconsciente, como dice la Madre Divina, y obviamente eso implica la necesidad de adentrarnos en el tema de la autoconciencia. Entonces, si el ego no muere, hay que entender, o no muere con la prontitud que uno quiere, es porque quizá nos está haciendo falta profundidad en nuestros análisis, en nuestras reflexiones, en nuestra propia autoconciencia. Entonces, este tema a mí me llama mucho la atención y yo espero que motive a todos, como nos motiva aquí a los que estamos participando, porque hay que empezar por entender que el ego es muy mentiroso y engaña constantemente a la esencia. Por eso la esencia siempre se encuentra extraviada y no puede comprender por qué no encuentra la luz. Porque ya está tan enquistado el ego dentro de la esencia, que eso provoca que ya muchas veces la esencia ve al ego como parte de ella, no la puede ver como una película, como algo externo, como decía el maestro Samael. Entonces este tema es muy importante, ojalá y nosotros logremos transmitirle a nuestros amigos del internet la importancia de profundizar en la autoconciencia. Como punto número 1, aquí pusimos por qué el ego no muere hoy. Todos queremos que el ego muera, pero ¿por qué no muere hoy? Y hay muchas justificaciones. Cuando uno llega a estos estudios y de repente con el tema de la balanza de la justicia cósmica, nos dicen que hay karma, que hay dharma, pues evidentemente que cuando uno se empieza a observar, se da uno cuenta que uno no es una mansa paloma, y entonces uno dice, bueno, se me hace que el ego no muere, porque pues tengo mucho karma. Se me hace que el ego no muere porque la divinidad no quiere. Se me hace que el ego no muere porque estoy viviendo una noche cósmica, un pralaya, ¿no? Estoy viviendo la noche cósmica. Entonces, se me hace que el ego no muere porque no lo merezco. Entonces, todos ustedes han visto que han sido algunas de las justificaciones recurrentes en los que estudiamos la gnosis de por qué el ego no muere. Pues a mí me pasaba mucho que era en el punto que tomas de que no lo merezco. Pues aunque uno está trabajando pues en despertar, en buscar que el ego muera, pues de pronto uno minimiza también los esfuerzos que uno hace y no le da como el valor, como la importancia también a los esfuerzos de la esencia. Y ahí es otro punto, ¿no? Que también creemos que el ego quien está trabajando, que no es la esencia quien está trabajando. Entonces, por eso no damos el valor, el mérito que tiene la esencia para ayudarnos a que lo demuestre. Entonces, pues a mí me pasaba mucho en lo personal que yo decía que no lo merezco, tengo que seguir trabajando y no lo merezco. ¿Por qué? Porque no tenía pues tampoco la conciencia del trabajo que se está haciendo. Ahora, esto no implica que merezcamos, pero sabemos que la enseñanza gnóstica pues no vino a ser entregada a los maestros, vino a ser entregada a nosotros, los dormidos, los inconscientes, los que no merecemos. Pero si nos metemos en esa vorágine de no merezco, pues nunca me observo a profundidad y entonces nunca despierto. ¿Ibas a comentar algo? Sí, otro engaño que también nos tiene muy enganchados es que nos sentimos ego. Y entonces siempre estamos actuando y creyéndonos así, y obviamente es una gran mentira. Realmente no podemos avanzar por esa conducta insistente de ser o sentirnos ego. Cuando empezamos a observarnos y a saber que somos esencia, entonces sí podemos ver de manera ajena, como esa película que el maestro Samael nos explica en unas
lecturas, que veamos como película, como algo ajeno, esas escenas de nuestra vida para poder comprender y profundizar en el ego. Como que siempre, yo siento que el problema radica en que seguimos viviendo en los extremos, ¿no? Entonces, o nos vamos a justificar el ego, o nos vamos al punto de condenarlo, ¿no? Y ahí es donde entra un poco lo que mencionaba de la culpa. Pero realmente no estamos yendo al fondo, no buscamos esa comprensión y siempre nos la pasamos nada más de un lado al otro. Pues ahí es por eso que nos estancamos y no hay una verdadera muerte del ego. Seguimos nada más en el mismo círculo, dando vueltas, y hasta que no entre la comprensión, que es a través de la autoconciencia, es cuando se puede empezar a eliminar. Como de muchas formas, todos son pretextos y al final justificaciones de un hecho muy sencillo, que no nos estamos observando. Porque es muy fácil irse por esa tangente y decir, no, pues no muere el ego por el karma, no muere porque estoy en una noche cósmica, no muere porque no me lo merezco. Todo lo que se ha mencionado hasta ahorita al final, todo es un pretexto, tal vez para unos más inconsciente que para otros, pero al final es un pretexto y una salida muy fácil para no observarse uno. Porque es eso al final lo que uno necesita, darse cuenta que es el ego, es el mismo ego el que se está defendiendo a través de todas estas herramientas. Y es la salida más fácil, decir, no merezco, y ya como decías, o sea, justificar o condenar. Estoy justificando y lo estoy condenando al mismo tiempo al decir que es por algo ajeno a mí, que yo no tengo que ver en eso, y que el ego no muere nada más. Entonces, ahí entran esos dos términos que nos habla el maestro, no condenarlo ni justificarlo. Sin embargo, es lo que más comúnmente hacemos. Pues qué interesante, porque esto no quiere decir que como seres humanos, que somos los que también entramos en esos estudios gnósticos, también estamos sujetos al karma. También es cierto que la divinidad nos prueba, también es cierto que existen las noches cósmicas, pero lo que también es cierto es que nosotros tenemos que hacer un trabajo serio de autoconciencia, profundizar, entender cuál es la raíz del ego, por qué existe, ya no verlo simplemente como algo bueno o malo, sino estudiarlo, comprenderlo, como tú decías, sin enjuiciarlo, sin justificarlo, comprenderlo. Si no lo comprendemos, estamos prolongando nuestro decíamos que el tema se llama el ego y sus mentiras. Pusimos aquí otra reflexión. ¿Por qué nos engaña el ego? ¿Por qué nos engaña el ego? Estamos hablando del ego y sus mentiras. ¿Por qué nos engaña el ego? Y reflexionábamos que el ego pues, siempre abusa de las necesidades de la esencia. ¿Qué es lo que busca la esencia? ¿Por qué el ego nos disfraza como una verdad las mentiras que la misma provoca? Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del orgullo, hablamos, por ejemplo, hablando si ahorita no adentrarnos en cuestiones de un ego, cuando uno entra a estos estudios, ¿qué sucede? No, yo voy a eliminar el ego, pero hasta que las condiciones externas estén dadas. Si soy joven, porque tengo que vivir, me falta vivir. Estudien la gnosis los que ya son mayores. Si soy mayor, ¿cómo no me llegó la enseñanza antes? Si vivo en una situación económicamente estrecha, pues yo sí quiero eliminar el ego, pero no es el momento, porque tengo que buscar ahorita trabajar y tener dinero. Y si tengo dinero, pues ahora necesito más dinero. Como decía más Samael de un amigo de él, que quería redondearse, ¿no? Entonces, siempre el ego nos va aplazando el despertar para después, y para después, y para después. Y nos va disfrazando esas fantasías como si fuera lo que realmente necesita la esencia para despertar. Hablaba Sandy del caso de la playa, ¿no? De cómo uno dice, bueno, pues si yo viviera en la playa, quizá en un acantilado, viendo cómo las rocas, el mar rompe las olas, sería maravilloso. Entonces sí trabajaría seriamente en mí mismo.
pero en esta situación donde vivo, no. Y total que siempre nos va aplazando. Y ahí está una de sus grandes mentiras del ego, que siempre nos está abusando de las necesidades de la esencia, pero la esencia se deja engañar. ¿Cómo es? Este tema es bien interesante. Sí pienso que hay que profundizar porque viéndolo desde el punto de vista de antes de la autoconciencia, cuando yo inicié esos estudios, me esforzaba mucho porque muriera el ego. Y con el paso del tiempo me daba cuenta de que en lugar de que el ego muriera, se fortalecía como si creciera. Hay cuenta como si rompía o le daba una cabeza y salían dos, y de repente dos, y de repente yo decía, si estoy trabajando, por ejemplo, con la ira, ¿por qué cuando me enojo o cuando me llega la emanación, estallo si se supone que estoy trabajando? Pero error es que no estaba comprendiendo, solo estaba intelectualizando la enseñanza. De tal manera que cuando menciona hay que comprenderlo en los 49 niveles, pues hay que saber que el maestro Samael no nos está hablando de forma literal, no es, estamos hablando de cábala, pero eso lleva su tiempo. O sea, no es tan simple llegar a la enseñanza y comprenderlo, lleva su proceso. Y es precisamente por lo que nosotros podemos llegar a la autoconciencia. Como decía Vivi, no hay que empezar a irse a los extremos, pero sí lleva su tiempo a empezar a comprender que el ego tiene una función y que nosotros como esencia hay que robarle esa luz al ego para que nosotros empezamos a fortalecernos. A la hora de que no somos meritorios de nada, efectivamente, la esencia es digna, no merece más que el que va aquí adentro toda aquella fortaleza que vamos recibiendo. Pero nos beneficiamos porque nosotros realmente al ser el vehículo para nuestro juicio interior, nos damos cuenta, y esa es la autoconciencia que nos permite, también esta escala lo menciona la filosofía, pero que nosotros a base de mucha autoobservación y de mucha conciencia la vamos adquiriendo la sabiduría. Mencionas, ¿no? Por eso que es engañada la esencia muy fácilmente. De esas necesidades que mencionaba Rafa, esas necesidades básicas de la esencia. Y es tener fortaleza, y es tener paz, una de ellas. Y entonces muy fácilmente el ego viene y nos hace creer con el orgullo, por ejemplo, que tiene esa fortaleza. Y entonces nosotros, como esencias, engañados, pues ya vamos fortaleciendo ese orgullo, lejos de fortalecer la esencia, y es ahí en el punto donde tenemos que profundizar, o es la oportunidad de este tema, para nosotros empezar a darnos cuenta de que es la esencia la que necesita la fortaleza, y no el ego, porque siempre estamos desviando toda esa energía hacia el ego, y estamos siempre siendo engañados nuevamente como esencias y fortaleciendo al ego, lejos de fortalecer a la esencia, que es lo que realmente estamos necesitando. Entonces aquí muy interesante, porque si estamos hablando de que el ego nos engaña y que abusa de las necesidades de la esencia, también es importante que entendamos entonces qué busca la esencia. Si nosotros queremos fortalecer la esencia, ¿qué busca la esencia? Creo que hay conceptos muy claros que busca la esencia, y uno tiene que entenderlos y seguirlos para no dejarse engañar por las luces fatuas que ofrece el ego. Aquí hablábamos de, por ejemplo, necesidades básicas que tiene la esencia, como es amor, paz, poder, libertad, felicidad. También se comenta de triunfo. O sea, son necesidades que busca la esencia. La esencia tiene necesidad de vivir en amor, en paz, en libertad, en triunfo. Y entonces, abusando de esas necesidades que busca la esencia, el ego no las disfraza a través de las cabezas de legión o de los yoes, y nos hace ver que ellos nos ofrecen amor,
paz, vida, libertad, triunfo. Y ahí nos empieza a engañar. Y ahorita ponías el ejemplo del orgullo. El orgullo que intenta supuestamente decir que uno, ¿cómo se llama? Que uno es fuerte, Que uno puede, que uno vale, que uno hace. No merece. que uno hace. Tantas mentiras que nos va diciendo, que va enganchando a la esencia y obviamente la va debilitando. Y esa es una gran mentira que debemos comprender para poder empezar a tener esa libertad de hacer. Y ahorita un poco con lo que comentaba Gladys, de cómo ella no comprendía por qué al estar en la enseñanza, en lugar de que muriera el ego, se fortalecía. Es eso, ¿no? De que realmente el ego también de por sí es mañoso y al recibir todo este conocimiento, pues también lo toma. Entonces se vuelve muy sutil. Y en el caso del orgullo, los que ya llevamos algún tiempo en la enseñanza hay que tener como ese cuidado porque es muy fácil que nos desviemos y nos dejemos nuevamente engañar y surja ese orgullo místico, ¿no? Creyendo que los pocos logros o avances que uno va teniendo, algunas experiencias que de pronto nos permiten en los astrales, enseguida sentirse y que uno se las adjudique. Y entonces nuevamente sale más ese yo puedo, ese yo merezco, y pues nos olvidamos por completo de nuestra divinidad, de nuestra triada. Entonces ahí es donde debe entrar esa autoconciencia de darnos cuenta que todo viene de ellos, todo viene de allá arriba y que el Padre siempre va a ser el que nos deposite pues esas virtudes, esos valores, esos chispazos de conciencia y que esos avances pues no son nuestros, son el Padre, la Madre, los que nos van guiando, nos van fortaleciendo y no dejarnos engañar porque si no es muy fácil que nos perdamos y entonces sí surgen todas esas cosas pues santurronas, todo pues hasta esos títulos de, sabemos que hay instructores que se hacen llamar maestros, cuando realmente todos estamos en el camino y todos podemos aprender de todos, porque pues cada uno tenemos a nuestros padres y todos somos instrumentos finalmente de la ley, pero sí necesitamos ir separando, porque sí el ego es muy sutil y nos va tejiendo todas pues esas mentiras de una forma muy astuta. Entonces nosotros debemos ser todavía pues más astutos, más bien sabios, para poder lograr pues, tirar esas mentiras. Todo siempre va a ser con la autoconciencia. Bueno, ¿y cómo se va haciendo, como decías, o sea, cada vez más sutil? Y dentro de la misma mentira, ni siquiera es que nos digan todo lo contrario el ego. Nos dice, dentro de la mentira que va hablando, va una verdad oculta. Por ejemplo, en eso que se hablaba del orgullo, que uno es el que puede, uno es el que merece, uno es el que hace. Pues, sí va algo de verdad, en verdad, porque pues uno se siente pleno con eso que se está dando. La mentira que nos dice el ego es que es uno el que lo está haciendo. Y la verdad, pues es que viene de la triada, viene de la divinidad. Pero no está tan diferente una de otra. El sentimiento es ese, o sea, sentirse pleno, porque son las necesidades básicas de la esencia. La mentira ya lo transformó un poco y pasó de hacerlo ver como es en verdad, que viene de la divinidad, que viene del Cristo, a que todo venga del ego. Y así como esa mentira, muchas otras, pero todo eso uno lo puede ir viendo gracias a la autoconciencia, no hay de otra. Porque si uno se va así, por como se dice, pasa de noche, si uno medio se observa, medio trabaja, entonces todas estas mentiras uno medio las descubre. Entonces cuando uno cree que ya descubrió el hilo negro, pues resulta que el ego se hizo cada vez más fuerte y lejos de aprender de esa situación, que también fue mandada por la divinidad para que aprendiéramos y despertáramos, nos vamos haciendo cada vez pues más egocéntricos nosotros mismos, porque todo se lo estamos adjudicando al ego. Pero a mí me llama la atención eso, que ni siquiera las mentiras están tan lejanas de la verdad. Si va oculta, por eso es tan sutil,
por eso caemos, porque cuando alguien nos dice así en el plano físico, de que alguien nos dice una mentira muy exagerada, con muchos detalles, con muchas cosas, es muy fácil que nos demos cuenta de la mentira. Oye, me estás engañando, no te creo. Pero cuando alguien solo la disfraza tantito, es muy fácil que caigamos, y eso es lo que hace el ego. Nos disfraza apenitas la verdad, pero hasta con esa sutileza, es como esencias nosotros, pues nos dejamos engañar y nos vamos en banda ahora. Creo que aquí sería muy importante rescatar el enfoque, ¿no? El enfoque que normalmente le damos, que no es cristocéntricamente, sino egocéntricamente. Siempre lo vemos a través de los ojos del ego, por eso termina más fortalecido el ego y no se va hacia la autoconciencia para fortalecer a la esencia, precisamente. Aquí hay un detalle, estaba recordando unas anécdotas que me contaron Paquito. Para ustedes que quizá no lo conocen, Paquito es hermano de Tony Maldonado, también una persona que estuvo muy cercana al maestro Samael, a la maestra Vitelantes, y estuvo aquí con nosotros unos días, lo disfrutamos, él está en Tijuana, y él nos comentaba alguna anécdota que se me hace que viene a colación ahorita con el tema. El maestro Samael, en varios de sus libros, dice que él, hablando el maestro de sí mismo, decía que él se considera un mísero gusano del lobo de la tierra. También en otras ocasiones dice que su personalidad, que su humana persona, nada vale, que no valía ni un céntimo partido a la mitad. Esto lo voy a relacionar con algo que me parece que ustedes también lo escucharon, que nos comentó Paquito. En una ocasión, paseando él con el maestro Samael en uno de los parques de la Ciudad de México, Paquito le dice al maestro Samael, como una especie de reclamo fraterno, dice: maestro, ¿por qué usted en sus libros le pone que usted es el Kalki Avatara de la nueva era de Acuario? ¿No se le hace como un título muy ostentoso? Y le dice el maestro: lo que pasa es que lo digo porque lo soy, y uno tiene que reconocerse como lo que uno es. Y soy un maestro y me la sé de todas. Eso le comentó el maestro. Y si se fijan, si uno lo ve sin los ojos de autoconciencia, podría parecer una contradicción, cuando evidentemente que no lo es. El maestro lo dijo bien claro: mi humana persona. Y ya dijimos en el tema anterior, personalidad, esencia y ego, ¿a quién se le aplica el karma? ¿No? La personalidad, efectivamente, nada vale, pero la esencia es digna. Ahora es importante, porque el mismo maestro Samuel lo decía, la esencia es digna, pero todo honor y toda gloria para la triada, para el Cristo, para la Madre, para el Padre. Es decir, una cosa es que la esencia sea digna y otra cosa es que la esencia sea la de los medios. Entonces, qué interesante, porque eso encaja con este tema. Para uno descubrirle las mentiras al ego, tiene uno que saber que uno es una esencia, pero también tienes que saber hasta dónde llegas. Y uno no despierta, y uno no es el que adquiere poderes, y uno no es el virtuoso, y uno es simplemente un servidor del Cristo. Cuando ya has hecho un trabajo suficiente que te permita servirle cabalmente al Cristo. Eso sería el objetivo final, servir al Cristo. En el momento, en el proceso en el que nos encontramos, estamos apenas dándonos cuenta, pero sí es importante que caigamos de una vez por todas en la cuenta de que nosotros no somos los que despertamos, que nosotros no eliminamos el ego, que nosotros no somos unos perfectos, que nosotros no somos los que avanzamos, porque nosotros somos unos míseros gusanos del lobo de la tierra, como decía el maestro. Y con cualquier dolor de estómago nos doblamos. Entonces, cuando uno entiende que uno, en el mejor de los casos, ya te puedes ir conectando con la esencia, porque hay muchos hordas humanas que se conectan con la personalidad y con el ego directamente. Pero en el caso de aquellos que ya empiezan a trabajar en la autoconciencia,
si ya se conectan con la esencia, también se dan cuenta que no están para ser servidos, están para servirle a la creación. Que viniste aquí no a que te pongan en un lecho de rosas, sino a que te pongan donde Cristo quiere que te pongan. Y entonces empieza a cambiar tu vida. Entonces empiezas a pensar cristocéntricamente y no egocéntricamente, y te empiezas a dar cuenta que tú simplemente le estás ayudando a la divinidad a que ellos hagan la gran obra, porque uno no hace nada. Y entonces, cuando te das cuenta de eso, pues empieza a disminuir la fuerza de egos, como el orgullo, como la vanidad, como el engreimiento, como la soberbia, como el automérito, como la autoimportancia. ¿Por qué? Porque tú no mereces nada. Entonces, la humildad, desde mi punto de vista, más que un mérito de una pose, es producto del trabajo de autoconciencia. O sea, tú llegas a ser humilde no porque pongas una pose de servir, sino porque te das cuenta que en realidad, de verdad, tú no eres nada. Eres una esencia, en el mejor de los casos, que todavía pueda tener ahí el átomo crístico para que florezca el embrión áureo como una posibilidad, pero no es más que eso. Me parece que este tema, con esto que estamos diciendo, se va a redondear. Entonces, cuando uno dice, yo necesito esto para ser feliz, yo necesito esto para despertar, la primera pregunta es, ¿tú necesitas? ¿Tú mereces? ¿O estás aquí para servirle a Cristo? Y como una vez le preguntaron al maestro May que cuál era el mejor lugar para vivir, que hablando de países y él decía, porque aquí me puso mi padre. Es decir, donde yo le sirva al Padre, allí, porque ya se reconocía como esencia. Y nosotros todavía hoy en día, cuando entramos en esos estudios, y no nomás cuando entramos a lo largo del tiempo, creemos necesitar, creemos merecer, porque si no, no despierta, ¿no? Si la divinidad no me resuelve el tema económico, yo no le entro. Como pequeñas dosis de chantaje a la misma divinidad. Uno no hace nada. Que aún así, la divinidad, pues esta misericordia que nos responde, ¿no? Bueno, a ver, ¿quieres algo resuelto? Pues te ayudo para que trabajes, ¿no? Pero pues algo muy importante que comentaba Rafa, pues que todos los méritos pues, son del Padre, ¿no? Y que precisamente cuando estamos trabajando en ya la autoconciencia, algo que en lo personal cuando empecé con estos temas, o más bien con los estudios, cuando pues, ya buscaba yo en verdad entregarme a mi Padre, pues que sea la voluntad de mi Padre, pues yo sabía que iba a ser lo que Él dispusiera, porque eso era lo que pues, a mi esencia le iba a servir, ese era el trabajo que yo necesitaba hacer. Pero en su momento me daba trabajo decirlo, porque yo decía, Padre mío, lo que tú quieras, pero pues yo sabía que sí, o sea, que no iba a ser lo que mi ego quería, sino lo que mi esencia necesitaba. Pero yo creo que también ahí entra un poco de lo que son esos padecimientos voluntarios, ¿no? Que dices, no voy a lo que el ego quiere, voy a lo que necesito y ponme donde tenga que trabajar y también guíame, porque pues también se necesita de su guía, ¿no? Constante. Pero yo creo que a la medida en la que uno va permitiendo entregarse más y más al Padre, pues es como vamos teniendo esa conciencia y vamos precisamente, pues, nos van depositando unas pequeñas dosis de autoconciencia, ¿no? Y ese sí era un punto que en su momento, pues me costó trabajo decir, Padre mío, que sea tu voluntad. Pero pues ahora en verdad con mucho gusto y con mucha fe, pues ahora sí lo. ¿Se acuerdan de en el Congreso del 76 en Guadalajara? Sí fue 76. El maestro Samael no nos tocó estar, yo no estaba en la gnosis, pero ustedes yo creo que tampoco, pero se hablaba mucho de ese congreso y recuerdo que la señora Isis y Tony, cuando estuvieron aquí unos días, me comentaron una anécdota de que el maestro Samael iba en su coche, iba en la caravana, ya rumbo al hotel, y
Cuando iban ya rumbo al hotel, pues estaban haciendo vallas, multitud de gente aplaudiéndole y vitoreando al maestro, y de repente voltean a ver al maestro, y el maestro serenamente se llevó los 3 dedos al corazón, y el que estaba al lado le preguntó, maestro, o sea, ¿por qué no está eufórico, no? ¿Qué está haciendo? Dice, es que le estoy mandando todo ese reconocimiento se lo estoy mandando a limpiar de quien emana todo. Cuando uno entiende que la esencia está para servir, la gran obra no la hace uno, la hacen ellos. Por eso el maestro Samael decía, hay que cooperar con la obra del Padre. Cuando entiendes eso, muchos egos empiezan a perder fuerza